sentada ahí tranquilamente. A veces hasta les tenemos que pegar para que paren un poco de participar. A veces nos da la sensación de que ya saben todo y que no sé para qué vienen al curso. Terrible. Bueno, Podemos empezar. creo que no hace falta presentar a Alicia. Yo siempre aprovecho cuando presento al invitado para meter algún dato de mi biografía, en realidad. Hoy recordaba esa anécdota de Freud en un tren cuando va, creo que con Ernst John, a Estados Unidos a llevar el psicoanálisis, digamos, y él le dice a Jones, les traemos la peste. Sí. Bueno, y yo siempre digo que a mí la peste de la medicina social la adquirí gracias a Alicia. La culpa la tengo yo. Cuando, siendo estudiante de la Facultad de Psicología, en plena renovación democrática, bueno, Alicia tuvo la idea de dar un curso de salud pública, era y sanitarismo, a lo que nos invitó fundamentalmente a la gente que estaba en la movida estudiantil, digamos. Yo estaba en el centro de estudiantes, en esa época, qué sé yo. Y de alguna manera ese curso fue el semillero después para los ayudantes de la cátedra. Claro. Yo fui ayudante de tu cátedra también. Y bueno, ahí empecé a conocer, bueno, a Testa lo conocí en persona, ahí, a José Carlos, bueno, y todo esto de la medicina social, los autores que dabas en la bibliografía. Recuerdo que dabas un texto de Fidel Castro, yo estaba en la FEDE, así que... Me costó 2 años de que no me dejaran dar clases. Claro, imagínate. Me pareció fundamental. Un poco pero yo que estaba en la FEDE era maravilloso. Y además, bueno, siempre cuento también que los estudiantes teníamos una consigna que era psicología para la liberación. Pero en realidad nos rascaban un poquito y nadie de nosotros sabía muy bien qué era eso. Y Alicia nos permitió empezar a entender qué podía significar psicología para la liberación. Así que estoy muy agradecido por todo eso. Bueno. Justamente yo venía pensando en decirles que tenemos próximamente un encuentro pre-congreso de Alames en Río de Janeiro y un encuentro por los 40 años de Alames, ¿no? Y que en realidad yo no conocí la corriente de pensamiento de medicina social, curiosamente cuando estaba en México, estando ahí la UAM Xochimilco, donde Asa Cristina Laurel iniciaba uno de los puntos de formación, de lo que iba a ser de formación del pensamiento médico-social latinoamericano. Lo vine a conocer estando ya en la Argentina, apenas llegada, cuando creo que Hugo Mercer me dijo, hay un congreso en Medellín, era el segundo congreso alemán. Bien. El primero había sido el fundacional y este era el segundo, que era en Medellín, y creo que era el año 86 más o menos, y entonces yo decidí ir. ¿De qué se trata? Más o menos me contó de qué se trata. Yo conocía de la Argentina, había estado siguiendo mucho la revista Cuaderno Médico Social, que creo que fue un núcleo de pensamiento importante acá, sí, aún durante la dictadura. Y por supuesto no es que desconociera a todos los autores, pero venía de un trabajo mucho más en investigación y en políticas de salud y salud mental. Había entrado a partir de mi incorporación al equipo de trabajo en Nicaragua, básicamente apoyando a Silvia Berman en la parte de debate de políticas, ¿no? Después del gobierno del Frente Sandinista, durante el gobierno del Frente Sandinista en Nicaragua, ¿no? En el 80, claro, se configura un equipo de asesoría que venía de la UAM Xochimilco, lo dirigía Mari Langer, Silvia Berman y Nacho Maldonado, y configuran un equipo que cumplíamos una semana de trabajo por mes en Nicaragua, pero nos turnábamos. Y estando en México elaborábamos era para asesorar la reforma de salud mental, la incorporación de salud mental en los planes de salud y la formación de salud mental del personal de salud, digamos. Eran 3, fijación de políticas en el campo de salud mental. Y creo que ahí fue que empezó esta deriva, que cuando llegué a la Argentina entré a trabajar en la Escuela de Salud Pública, no en la Facultad de Psicología. Mi primer lugar fue la Escuela de Salud Pública. Entonces estamos ya en el tema del cual tenemos que hablar, que es por un lado la articulación entre salud pública y salud mental, ¿no?
Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en salud mental o son del campo de la salud mental. Bueno, entonces para ustedes puede que sea un poco repetitivo lo que voy a decir, pero Pero ¿cuántos somos exalumnos tuyos? encima va a ser muy repetitivo. ¿Por qué trabajamos en salud pública? Claro, yo tengo la culpa. Nos trajiste la La culpa de peste. nuestros padres. Nos trajiste la peste, se te carga. Sí. No, él dice que bueno, nosotros no hablamos, no te culpamos. No, lo que pasa es que yo vi el título que le pusimos tan aséptico, Salud Pública, Salud Mental, Sí. para este curso, ¿no? Considerando además las, por decirlo así, críticas situaciones que estamos atravesando todos los días en el campo de la salud. Ayer, durante el día, temprano, tenía un encuentro virtual con una persona de una ciudad pequeña de Entre Ríos, y entonces me dijo que cuando nos encontramos era el mediodía, que recién llegaba de una movilización que había habido en esa pequeña ciudad de Entre Ríos, donde había confluido una impresionante cantidad de gente para esa pequeña ciudad, y de hecho se había tenido que presentar la intendenta. ¿Se dice intendente o intendente? Bueno. Y ahora se dice ministeria, así que No. también se dice intendente seguramente. bueno, y esto había sido porque esa pequeña ciudad tiene un centro de atención para discapacidad que, considerando el tamaño de la ciudad, prácticamente es el lugar de respuesta para todas las personas. Entonces ella venía muy impresionada por dos cosas. Una, venía impresionada porque uno de los que habló era una persona, era un adulto en silla de ruedas con parálisis cerebral, que dijo que se atendía en ese centro y tenía toda su cobertura ahí, garantizada ahí, desde que era prácticamente un niño. Ahora, que si el centro cerraba, como estaba planteada la situación, por la falta de adecuación salarial del personal, por la falta de recursos provistos, etcétera, etcétera, que a él no le quedaba otra opción que morir. Porque, por ejemplo, algunas cosas que no puede hacer es comer, llevarse la comida a la boca, por el grado de... Y lo otro que me impresionó, ahí sí políticamente, fue de que la intendenta, que no es una persona de oposición al oficialismo, la provincia de Entre Ríos tiene un gobierno que tiene un planteo, y en este caso ella responde a la misma afiliación que el gobierno de Entre Ríos. Sin embargo, dijo que la responsabilidad era el gobierno nacional, que ella iba a hacer todo lo que pudiera, que iba a solicitar todo el apoyo posible a la provincia, pero que este desabastecimiento era responsabilidad del gobierno nacional. Y yo pensé en ese momento en cuántos pueblos estarían sucediendo cosas como esta. Y en ese momento pensé algo que después se concretó ayer en la Cámara de Senadores, que la emergencia de discapacidad iba a tener un voto prácticamente unánime, so riesgo de volver a su provincia y que los pasen por las armas. Mira, porque estamos hablando de una problemática que roza con el campo de la salud mental, pero que no es exactamente el campo de la salud mental. De hecho, esta persona que habló era una persona con una discapacidad motriz que no encuadra dentro del campo de la tradicional de la salud mental, pero acá vamos a hacer una aclaración. Cuando uno dice salud pública, estrictamente hablando, está hablando no de lo que nosotros llamamos salud pública en la vida cotidiana cuando hablamos con la gente, sino de una corriente tecnocrática que se configuró con ese nombre a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros quiero decir, los que nos hemos formado cerca del AME, el pensamiento latinoamericano, etc., utilizamos mucho más el pensamiento, el término salud colectiva. Pero no tiramos por la borda el término salud pública, porque sabemos que es un término que para el conjunto de la población hace a las políticas estatales públicas de provisión de servicios de salud para el conjunto de la población, ¿no? Ahora,
¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Acaba de venir la repetición para ustedes, ¿no? Para los que han cursado conmigo. No hablamos de un tipo de salud en especial, ¿no? Toda nuestra forma de respuesta a las problemáticas de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, ha estado fuertemente signada por el paradigma cartesiano moderno. Entonces hemos tenido un desarrollo importante de modelos de prestación en general hospitalocéntricos, hasta que llegó a la atención primaria de la salud, etc., centrados en la atención del, podríamos llamar así, ni siquiera del cuerpo, porque hay una dimensión subjetiva de la corporeidad, digamos, ¿no? Hay un cuerpo subjetivo, podríamos decir de lo biológico, una respuesta a lo biológico, y históricamente, para las problemáticas que históricamente se agruparon dentro del campo de lo que nosotros llamamos salud mental, había un modelo de respuesta que era el modelo psiquiátrico asilar manicomial. No voy a volver a repetir porque creo que ni siquiera los que nunca pisaron salud mental han dejado de escuchar hablar de la crítica al sistema asilar manicomial, o sea, el modelo que la modernidad construyó de dispositivo para dar respuesta a aquellas personas cuya problemática dentro del terreno de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, hasta ese momento consideradas alienaciones o locura o lo que fuese, se configuraba ya como una rama de la medicina, que es la psiquiatría, con un dispositivo institucional que combinaba la reclusión con supuestos procesos curativos y la tutela, y la colocación de estas personas en un espacio que podríamos llamar de excepción, o sea, que en el mismo proceso en el cual se le proveía este supuesto tratamiento curativo, al no tener uso de la razón, se los privaba de la palabra y de sus propios derechos, de su propia representación jurídica. No sé si soy más o menos claro, estoy sintetizando. Y esto resultaba en que este modelo de dispositivo tenía una construcción, un pie dentro de la medicina, construyó una rama de la medicina que es la psiquiatría, a la cual no hay que tirarle con piedras porque no se queda únicamente con eso, y construyó simultáneamente un modelo de respuesta de aislamiento jurídico, y construyó, además, para sostener esta posibilidad, la idea de la peligrosidad, ¿no? La figura jurídica de peligrosidad era la figura jurídica que justamente permitía o asimilaba esta situación de reclusión en nombre de la cura, ¿no? Bueno, esto tuvo muchos desarrollos, etcétera, hasta que empieza la primera crítica, empieza a principios del siglo XX, cuando nace el higienismo mental. El higienismo mental, sin embargo, los movimientos de higiene y psicohigiene y los higienistas, el higienismo dentro de los higienistas, del movimiento de los higienistas, y en la Argentina uno podría sacar una cierta historia entre los higienistas y la polémica entre los higienistas y la dama de beneficencia, los médicos políticos, etcétera. Podríamos hacer en las épocas del Estado liberal clásico fundacional, ¿no? Los higienistas van a cuestionar, básicamente, las malas condiciones de vida. No van a cuestionar el dispositivo en sí, van a cuestionar las malas condiciones de vida, el hacinamiento, la falta de alimentación adecuada, etcétera. Y por otro lado, van a incorporar una idea que Leo Kanner, que es un autor de psiquiatría infantil, es el autor del cuadro, el que por primera vez diagnostica y define el cuadro de autismo. Tiene un libro sobre psiquiatría infantil, es un autor clásico, cuya terapia consistía en mandar a los niños a vivir con otra familia, dicho sea de paso, en muchos casos. Leo Kanner dice, a alguien se le ocurrió que así como era posible prevenir la enfermedad, ¿no? La enfermedad biológica, digamos,
estos serían los higienistas en general, era posible prevenir la insanía y el crimen. Es notable el término, porque utiliza el término insanía y liga el crimen, ¿no? Si uno sigue el texto sobre la concepción de enfermedad, la enfermedad de Giovanni Berlinger, se va a dar cuenta de que siempre hubo una asociación entre enfermedad y moral, ¿no? Cuando finalmente en la década del 80 apareció el HIV, ahí lo vimos reaparecer en todo su esplendor, digamos, ¿no? La enfermedad rosa, la peste rosa, la asignación al grupo de riesgo en lugar de conducta de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vimos también, hay una articulación en la modernidad entre peligrosidad, locura, delito y curiosamente genética, que es Lombroso, ¿no? Lombroso, que trata de mostrar que la criminalidad es innata. Y además, eso es buenísimo, se dedica a investigar las cárceles en Italia para ver la anatomía, la fisiología y la anatomía, la antropología física del delincuente nato, y entonces cuando termina de medirle el cráneo, tomarle la estatura, la ceja, qué sé yo, le queda exactamente el italiano del sur. Queda homologado el italiano del sur, pero Lombroso tiene una frase, un párrafo donde dice, muestra una familia para mostrar cómo el crimen, digamos, es generalitario, y dice, de ese padre alcohólico y de esa madre no sé qué nació un ladrón, un asesino y una mujer promiscua. Ni siquiera le faltó decir adúltera como delito, digamos. Sí, una mujer promiscua. Eso fue bueno, esto lo señalo para que se vea que esto está reapareciendo ahora en estos días en contra de la ley de salud mental. Está de vuelta apareciendo un debate que está contenido en la ley de salud mental. ¿Por qué? Porque para hacer la ley de salud mental, que no trabaja con la categoría de enfermedad mental ni de insanía, sino con sufrimiento psíquico, hubo que hacer una reforma del Código Civil, porque el Código Civil definía, ¿no es cierto?, como condición para la internación involuntaria la peligrosidad, ¿no? Y esto tuvo que ser reemplazado por riesgo cierto e inminente. Ustedes me dirán cuál es la diferencia. La peligrosidad es una categoría del ser. El riesgo cierto e inminente es una situación, es situacional. Entonces, si la peligrosidad es una categoría del ser, para dar de alta a una persona hay que garantizar que no va a ser peligrosa nunca más en su vida, porque si no puede volver esto en contra de los médicos que le dan de alta. Entonces, el mayor trabajo no va a ser internarla, eso es fácil, el mayor trabajo va a ser externarla, porque hay que garantizar que no es peligrosa, y peligrosos somos todos, de una manera u otra, ¿no? Entonces, para que vean cómo esto hay en la estructuración de todo este dispositivo una configuración que además tiene un nivel de articulación entre lo médico y lo jurídico muy importante. El cambio de una palabra y de un concepto no es el cambio de una palabra o un concepto, sino un cambio fundamental en cuanto a las lógicas por las cuales se interna y se externa. Vuelvo a esto. Esto siguió así. En la Argentina siguió así de una manera particularmente esplendorosa, porque nosotros apenas configuramos el Estado Nacional, fundamos nuestros dos primeros hospitales psiquiátricos, el Borda y el Moyano, que en realidad venían siendo el asilo de los Mercedes, ¿no es cierto? Y apenas empezando el siglo, Cabrel inaugura las colonias, ¿no? Estas ideas, estos lugares de psiquiatría blanda, donde se pensaba que la cura iba a ser producida por el contacto con la naturaleza, el trabajo, por supuesto, y la identificación y la cura moral por identificación con el médico. Ese triángulo, trabajo. Y es curiosa la frase, yo la he citado, ustedes me la deben haber escuchado muchas veces, que cita Besetti, de Cabrel, que dice que no habrá muros ni rejas que oculten el horizonte. Y así, porque son espacios abiertos, ¿no?
la ilusión de libertad será completa. ¿No? La palabra libertad unida a la palabra ilusión la tendríamos que recuperar. Pensar de qué se trata aquel Estado liberal clásico que, como diría Giovanni Berling, el liberal en los de antes, que construían por lo menos, creían en los hospitales, construían esos brutos hospitales, digamos. Eso sí, a través de una lógica benefactora, quiere decir a través de una lógica filantrópica que consiste en brindar ayuda sin generar derecho y ocuparse básicamente de los pobres, digamos, ¿no? Pero esto dura así, acá y en otros lugares, hasta la Segunda Guerra Mundial, con el antecedente del higienismo, que es muy evolucionado para su época, en Estados Unidos particularmente, hasta la Segunda Guerra Mundial. Ese es el modelo de respuesta, ¿no? Hay algunas transformaciones que suceden en la Argentina durante el primer gobierno peronista con Ramón Carrillo, ¿no? Ramón Carrillo va a intentar, en un periodo que en realidad, cuando uno lo piensa, es breve, es un periodo que él no llega a completar el plan quinquenal que había planteado, pero logra en ese periodo que en la Argentina haya la mayor cantidad de camas hospitalarias estatales cada 1000 habitantes que hubo en su historia, digamos, ¿no? Pero hecha esta salvedad, en salud mental, él plantea dos cosas que para esa época eran muy innovadoras. Una, que no se los debía llamar alienados, sino enfermos mentales. Claro, ahora decimos, no, por favor, enfermos mentales no. Pero en ese momento él dice, no hay que llamarlos alienados sino enfermos mentales porque son enfermos como cualquier otro. Lo que está diciendo es que no hay, porque la palabra alienado, los asilos de alienados, el uso del término alienado separaba a la persona, casi diría, de la enfermedad para colocarla en un estado cuasi diría religioso, ¿no? Pecaminoso o algo así, alienado. En cambio el término enfermo dice son enfermos como cualquier otro. Lo otro que intenta es una redistribución. Estaba previsto la creación de algunos centros y una redistribución de los pacientes pero que estuvieran cerca de sus comunidades, ¿no? Porque si no, ustedes piensen que Cabré, Oppendorf, esas son de principios del siglo XX, Moyano y Borda, que son de finales del siglo XIX o segunda mitad del siglo XIX, eran nacionales. Quiere decir que cuando una persona enloquecía, digámosle así, en Jujuy, terminaba en el Borda. Terminaba acá y nunca más. Claro. Se terminaba porque venir de Jujuy, la familia, verla, etcétera, etcétera, no. Voy a decir algo que es personal. La madre de mi abuela estuvo en el Moyano, ¿no? Pero estuvo internada en el Moyano, pero fue de ese periodo extraño que Besetti cuenta, es muy interesante, que los hospitales tenían internaciones breves, ¿no? Y que esos internados breves eran personas migrantes llegados recientemente, que probablemente la crisis que aparecía como locura fuera la crisis migratoria. Ahora después voy a decir por qué cité a mi pobre bisabuela, que sería la crisis migratoria y que en realidad la externación tan rápida que sucedía era porque las comunidades migratorias eran muy continentes de sus propios miembros y los recibían y los acogían aún cuando no estaban bien. De hecho, recuerden que son esas comunidades las que hicieron el hospital italiano, el hospital español, el centro gallego, etcétera, etcétera. O sea, hicieron sus propios. Si ustedes ven lo fundacional del hospital italiano, dice se le dará asistencia gratuita a cualquier italiano. Están hechos comunitariamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cité a mi bisabuela? Porque ella en realidad llegó acá sin hablar español, con 2 hijos. Mi abuela nació acá, y un marido que murió 2 años después de tétano, un trabajador, digamos. Y una mujer que no habla ni el idioma, con un bebé y 2 hijos pequeños, queda viuda repentinamente en un lugar donde está aislada de personas que además pertenecían a comunidades.
eran personas de vida comunitaria, digamos. Ahora, ¿por qué ella estuvo tan poco tiempo internada? Porque hubo una familia italiana de Villa Urquiza que se hizo cargo de los niños y se hizo cargo de ella. Entonces, en una época en que nosotros pensábamos que teníamos hospitales de crónicos, tuvimos durante un periodo hospitales que funcionaban como hospitales de agudos. No sé Bueno, esto dura hasta la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Van a confluir en la mitad de la Segunda, y esto dura al costado del sistema de salud. ¿Está claro? Mientras tanto, por otro lado, uno podría decir, se fundaba el Borda, etcétera, pero mientras tanto también el Ricardo Gutiérrez, los hospitales que se empezaban a fundar también con lógica hospitalaria, pero que no estaban destinados a la atención de problemáticas de salud mental, ni consideraban que hubiera que tener algún cuidado con la salud mental de las personas que tenían internadas. No sé si es más o menos claro. Sí, sí. Nacen divorciados, digamos. Son dos sistemas que nacen divorciados. Y les voy a decir una cosa, la reforma italiana mantuvo el divorcio. Lo mantuvo. Después les voy a decir por qué. Creo que solo en la Argentina hemos intentado hacer una confluencia más integradora. Creo que el Hospital Bonaparte era un modelo. Esto llega hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial confluyen una serie de factores importantes, que esto lo señala bien Emiliano Galente. Uno, vamos a ponerlo, el orden no siempre lo digo igual, pero existe. Uno, la Declaración de Derechos Humanos. La idea de derechos humanos, que no es que naciera ahí, pero veníamos con los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, que eran derechos civiles y políticos individuales, en general, como su nombre lo indica, de los varones, adultos. Hay un autor que dice, Rafin se llama, dice: los que idearon esta primera idea de derechos occidentales se miraron en el espejo para enunciarlos, y resultó ser que el sujeto de derecho era un varón adulto, blanco, propietario, y le vamos a agregar dos cosas: heterosexual, o por lo menos que lo parezca, y cuerdo. O sea, todo lo demás entra en el estado de excepción. Miren, no es que esto no es de la época de la Revolución Francesa, ¿eh? ¿Qué? Está bien, sí. A ver, yo firmé un contrato matrimonial que decía que firmé un contrato matrimonial, después de leerlo lo firmé porque hicimos un acuerdo que no lo respetaban. Pero decía, la mujer fijará domicilio. Sí, sí. A donde lo fije el marido, debe seguir al marido. Sí, sí. Fijará domicilio donde lo fije, a menos que peligre su vida. Tenía otro capítulo. Para salir del país también había que... Para salir del país, la patria potestad era absolutamente del padre. O sea que el padre podía llevarse los chicos a cualquier lado, y yo Pero la trabajaba. mujer también. Así me No, enteré no, hace no. un tiempo. No, La mujer no. tampoco podía... No, lo que no podías hacer, yo Sí. me recibí 3 meses antes de casarme, no podías no poner el título de casada en el título universitario. El apellido de casada, el título. O sea, para no usar el apellido de casada te tenía que autorizar tu marido. Yo me recibí 2 meses antes de casarme. Si no, hubiera pedido la autorización, porque tenía la sospecha de que un título debe durar más que un matrimonio. A veces, digamos, ¿no? Podía suceder, digamos. Bueno, volviendo a esto. Primero la cuestión de los derechos, ¿no? Este final de ese periodo catastrófico, que es la primera mitad del siglo XX, que esperemos no sea así la primera mitad del siglo XXI, que deviene después de esta industrialización de la muerte, la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, lo segundo va a ser que se abre un periodo de mucha transformación, reivindicación, lucha por los derechos, movimientos anticoloniales, etcétera. Es un periodo de revisión y revolución importante de la cultura también, ¿no?
Lo tercero va a ser que en la reconstrucción, después de la crisis del 30 y en la reconstrucción de los países europeos, el laborismo o la socialdemocracia van a establecer un modelo de Estado que es el que está lamentando, cuya pérdida están lamentando desde Thatcher en adelante, que son los estados de bienestar o welfare states. Permitime que recomiende la película El espíritu del 45 de Ken Loach. Ah, Está en YouTube. está buenísimo. Yo la veo y me emociono cuando escucho hablar de esa gente decían, si fuimos capaces de derrotar a los alemanes, ¿cómo no vamos a ser capaces que toda nuestra población tenga acceso a la salud, vivienda? Sí. Lo escucho y me emociono cada que la veo. Claro, ahí viene a participar además un teórico que por supuesto cada vez que nuestro presidente lo oye lo acusa de comunista, lo cual debe tener en su tumba porque era un lord inglés que es Keynes, ¿no? Keynes y Roosevelt, la dupla Keynes-Roosevelt, son la salida de la crisis por la vía de los modelos keynesianos de salario social, de trabajo, producción, sociedad de consumo, industrialización, etcétera, que uno lo tiene bastante visto. Pero esto es retomado también en la reconstrucción de los países europeos, entre otras cosas, porque estábamos ya en un mundo bipolar y se había acabado la alianza contra los nazis y entonces empezaba la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que había quedado, y Occidente, llamémosle así, y entonces y los países comunistas y los partidos comunistas habían formado parte de las resistencias y hasta era fuerte los partidos comunistas de Estados Unidos era fuerte, ¿no? Entonces había que garantizar un nivel de vida de la población que no transformara en deseable el modelo que se presentaba, el fantasma que recorría el mundo, digamos. También es cierto, en la película se ve muy bien también, que es muy interesante, toda la campaña de la derecha contra el surgimiento del Sistema Nacional de Salud inglés, donde te muestran las películas que armaban los noticieros, supongo que pasarían ese tipo de cosas, donde era, si le abrimos la puerta a este sistema de salud que están empujando, bueno, vamos a perder la libertad, van a venir los rusos. Sí, es socialista, sí. Bueno, muy parecida a la que estamos viviendo ahora, de casualidad. No, este fue un discurso antiquísimo. A mí me parece que yo no entiendo cómo se puede utilizar todavía como recurso el anticomunismo cuando no existe. Me suena a mi escuela primaria, ¿viste? Cuando la gente decía, y si vienen los comunistas. Pero la configuración, uno de los elementos que va a venir junto con estos modelos de estado de bienestar, quiero siempre hacer una aclaración que ustedes me deben haber escuchado. La palabra estado benefactor, de beneficencia, es una traducción ideológicamente hecha de manera incorrecta. Welfare quiere decir bienestar. Son estados de bienestar, no de beneficencia. Ya nomás la traducción de beneficencia es una traducción incorrecta, que se hizo al español, yo creo que intencionalmente, se traduce al español intencionalmente como benefactor, porque no es benefactor, es estado de bienestar. Y la definición de bienestar en el diccionario es cosas necesarias para vivir a gusto. Estado de las cosas necesarias para vivir a gusto. Después, si uno vive a gusto o infeliz, otra cosa. Pero bueno, volviendo a esto, y otro elemento que también surgió, las guerras, son impresionantes aparatos de producción de innovación en medicina. La traumatología nació en la Primera Guerra, y en la Segunda Guerra, y después de la aparición de la penicilina, hubo un desarrollo importante. Y entre las cosas que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, en este nuevo mundo que se plantean, aparecen dos elementos. Uno de ellos va a ser fatal, la patente. O sea, de ahora en adelante
el que inventara algo lo podía patentar. De hecho, ustedes sabrán que Sabin, por ejemplo, de la vacuna se negó a patentarla, la vacuna contra la polio. Si lo hubiera patentado, hubiera sido un potentado. Si lo hubiera cobrado la patente, que no hubiera podido cobrar porque en realidad el que la descubre no la puede producir y entonces los que terminan comprando la patente y ganando fortuna son los laboratorios. Entonces lo que nace junto en ese momento son lo que va a ser posteriormente el complejo médico industrial financiero. Y nace y aparece un desarrollo de la psicofarmacología, que hasta ese momento era incipiente. Con algunos recuerdos lamentables, como por ejemplo el Dimaval que se le daba a los bebés en la década del 50-60, que era una sustancia psicoactiva poderosa. ¿Para que duerman? ¿Qué? Era para que... Para que no lloren. Las O sea, gotitas, le llamaban la gotita, sí, pero como ahora la gotita se llama eso que te pega los dedos, ¿viste? Vos sabés que uno de los componentes de ese es el mismo que usan en la inyección letal. Con lo cual, como se lo daban para que las madres se lo den a los chicos que lloran mucho, cuando hay exceso de llanto, uno puede pensar que alguna madre muy ansiosa, con un bebé que por ejemplo tenía una otitis terriblemente dolorosa y lo mismo no se calmaba con el Dimaval, lo terminó matando y apareció como una muerte súbita. Ay, Dios. Es totalmente probable. ¿De qué año estamos hablando? Pues De los ese 60. no lo escuché nunca. Bueno, yo era chica, me El parecía Dimaval. la gotita, sí. Sí. De los yo 60. Te diría que en los 80 yo recuerdo a un psiquiatra del Esteve que Mira, cuando comentaba nació que mi sus hijo- No, hijos- igual lo dice no de psiquiatría, sino de nosotros chicos. O sea, ¿Sabés cómo ordenaban No. ¿Sabés cómo ordenaban la Nurse Este en un psiquiatra decía hospital? que se lo daba a sus hijos. Ah, pero no como... Claro. ahí está. ¿Sabés cómo ordenaban la Nurse en un hospital? Para que esté tranquila, problema. La Nurse era de uso para que los bebés estén todos, vienen los padres a verlo, la época en que la madre tenía el bebé y se lo llevaban a la Nurse. ¿No? También pienso en las familias asesinadas, ¿no? Para que duerma el resto de la familia y el bebé llorando también. Sí, vos pensás en la producción subjetiva, vos pensás que cuando el bebé nace, acá voy a hablar desde la psicología para que vean cuál es el efecto. Cuando el bebé nace, no tiene una subjetividad armada, no tiene un yo y una afuera, etc. Es un conjunto de sensaciones e imágenes y que han empezado desde antes de nacer, además porque los bebés, por ejemplo, antes de nacer sueñan, eso es notable. Tienen trazado electroencefalográfico de sueño. ¿Qué sueñan? Vaya a saber, pero... el mundo se va ordenando a medida en que él va reconociendo dentro de su propio cuerpo determinadas sensaciones que se ligan a determinadas cosas. Por ejemplo, un malestar terrible que se soluciona cuando le dan de comer. Una angustia terrible que se soluciona a los 8 meses cuando le cantan. La sed, el frío, ¿no? Un dolor. El llanto es la forma en que expresa y la respuesta al llanto, lo que nosotros llamamos reverie, que es un término francés, que es la capacidad de la madre o de la persona de crianza o lo que fuese para responder, para darse cuenta de lo que le pasa al bebé y responder adecuadamente. Bueno, eso que antes no se necesitaban libros, digamos, pero la gente del campo se da cuenta cuando está enferma una planta, no cuando está enfermo un bebé, pero nosotros ahora necesitamos un libro para entender qué le pasa a un bebé, pero bueno, hecha esta salvedad, si el bebé llora y en lugar de darle la respuesta que se necesita, se le da una gotita, un psicofármaco, sí, es eso, un psicofármaco, una droga, llamémoslo con su nombre, una droga. El bebé llora y le dan un psicofármaco. El bebé tiene un malestar y vuelve a llorar. Ahora tenía hambre y le dieron un psicofármaco, tenía un dolor, le dieron un psicofármaco, tenía... Lo que va construyendo es un adicto. Es un adicto. Y si ustedes se dan cuenta, entre la época que se usó el Dimaval a pasto, digamos, en algunos lugares,
Y la época en que estalló el consumo de determinadas sustancias, hay 17 años, 18 años. Claro. Volviendo, a esto quiere decir, voy tratando de ir ligando cómo es imposible pensar salud mental sin pensar salud general, porque esto es una intervención en el terreno de la salud, ¿no? Bueno, entonces, surge el estado de bienestar. Los estados de bienestar que hacen establecen sistemas prestadores de servicios de salud, que el modelo del Sistema Nacional de Salud inglés, hasta que llegó Margaret Thatcher y empezó a meter los internal markets y a destruirlo. Acá les voy a hacer un comentario. Yo estuve en Londres a finales de los 90, hace bastante tiempo, y me acuerdo prender el televisor y la campaña contra el sistema de salud, que siempre era igual. Esta pobre señora que tiene que hacerse una operación de juanete, le dieron turno para dentro de 2 meses y entonces se tuvo que ir a la India a operarse el juanete. Este dice que el médico lo miró mal. Era todo el tiempo era una embestida contra la falta de calidad del sistema de salud con el cual se había atendido el 80% de la población inglesa desde la Segunda Guerra hasta ahora, ¿no? Y la necesidad de mejorarla, meterle, y como por ley no podían privatizarla, entonces le metían como contratos internos, que eran lo que llaman los internal markets, ¿no? Y lo fueron minando como sistema. Bueno, todo esto va a confluir los derechos, la modificación cultural, las reivindicaciones de grupos minoritarios. Minoritarios quiero decir no porque sean pocos, sino porque son minoritarios desde el punto de vista de la cultura. La aparición de la psicofarmacología, que para bien o para mal permitió controlar los síntomas que normalmente motivaban la reclusión, ¿no? Da lugar al nacimiento de las políticas de salud mental. La psiquiatría del plan Kennedy en Estados Unidos, la psiquiatría del sector en Francia, la antipsiquiatría más radical en Inglaterra, ¿no? Cooper y Lyne, que van a terminar planteando prácticamente una crítica radical a la psiquiatría, planteando inclusive una institución donde las personas se curaban a través de la metanoia, que era un proceso, o sea, la locura era un proceso que una persona debía atravesar, digamos, ¿no? Sin que lo molesten, cuidando que no se lastime nada más. Y después finalmente la primera que adquiere una forma política integral de cierre de los manicomios, que es la reforma psiquiátrica italiana, la reforma democrática italiana con Basaglia, que pocas veces se dice que se hizo en el marco de la reforma de salud de toda Italia, que no hubiera sido posible sin que Italia hubiera tenido una reforma de todo el sistema de salud. Pero aun cuando se hizo en el marco de todo el sistema de salud, tuvo 2 características que hoy tendrían que plantear una revisión. Una, estaba dirigida, tiene que ver con la época, era una política dirigida básicamente a las problemáticas psiquiátricas de internación. Entonces, no hay mucha política para los niños y niñas y adolescentes, no hay política no recuerdo que hayan desarrollado políticas para problemáticas que no eran de internación. Casi diría, el modelo es la esquizofrenia, la psicosis, las problemáticas psiquiátricas clásicas. Y los modelos de externación muy bien planteados, pero por ejemplo, una rotante del equipo de investigación, una doctoranda que dirigí yo, cuyo tema de tesis era, digamos, la problemática de salud mental de madres con HIV en proceso de transmisión vertical, de atención para evitar la transmisión vertical. Una investigación muy específica, ¿no? Ella hizo una rotación por un centro de salud en Italia y no entendía que hacía una psicóloga en un centro de salud, porque los centros de salud mental estaban por un lado y los centros de salud estaban por otro. Es en la Argentina donde de alguna manera algunos pioneros, que digo, empieza por el lado de la pediatría, y después se va extendiendo, gente como Escardó, Gian Antonio,
hay algo que tiene mucho que ver también con la expansión del pensamiento psicoanalítico en Argentina, que se empiece a pensar la articulación de prácticas de salud mental en los servicios generales de salud. ¿No? A mí me llamó mucho la atención cuando fui a trabajar en Nicaragua y cuando quisimos hacer el programa de niño acompañado, no de madre acompañante, sino de niño acompañado. Nos pareció mejor, porque si no es la mamá la que tiene que estar siempre, se supone que... Bueno, pero cuando lo fuimos a hacer, para ellos era una cosa novedosísima, no existía en México tampoco. Y acá, la idea de que un niño de 3 años quede internado solo, sin acompañamiento materno, ya nos parecía un disparate. No sé si soy más o menos clara. Entonces, ¿a qué estoy yendo con esto? Que sin embargo en ese desarrollo las políticas de salud mental avanzaron mucho, pero avanzaron de manera paralela a los sistemas de salud. Y es recién cuando nosotros tratamos de pensar en cómo integrar salud mental en las prácticas de salud en general, en el primer nivel de atención, porque ahora si ustedes van a la declaración de Alma-Ata, salud mental dice, está en el segundo nivel, no está en el primer nivel de atención, está en el segundo nivel y es de referencia para el primer nivel. Esto tiene que ver también con la escasez de profesionales, etcétera, ¿no? Pero uno puede pensar que un buen agente, eso es lo que hicimos en el Dorado, un buen agente sanitario capacitado puede hacer intervenciones del campo de la salud mental, aunque no sea clínica. No sé si soy más o menos clara. Es despegar un poco esa mirada de la salud mental del campo estricto de la clínica y abrirla, encuadrarla mucho más dentro del sistema de salud en un nivel de integración tal que yo en más de una oportunidad he dicho que el éxito del campo de la salud mental sería su desaparición, para integrarse en prácticas generales de salud. ¿No? En un doble sentido. ¿Por qué? Porque el paciente de salud mental históricamente ha sido un paciente carente de cuidados médicos. Ustedes iban a un hospital psiquiátrico y la única atención odontológica que había tenido los pacientes es la extracción. ¿No? O sea, una característica de la extracción, una característica del paciente histórico manicomial era que no tenía dientes, ¿no? Pero además de eso, ahora se nos suma, esto es lo último que quiero decir, se nos suma el problema de la atención de los consumos, que es el otro debate político que tenemos ahora en Argentina. Ese no lo vi en Italia, o sea, yo en Italia no encontré que tuvieran un modelo particular de atención para las problemáticas de los consumos. Pero en este momento, si uno piensa en un problema, y cuando digo consumos, no estoy hablando exclusivamente de los consumos de sustancias ilegales. Estoy hablando de los consumos en general, ¿no? De las problemáticas de consumo en general. Lo que pasa es que los consumos de sustancias ilegales empiezan a ocupar el lugar que el loco ocupó antes. El consumidor de sustancias ilegales empieza a ocupar el lugar peligroso. Entonces nosotros tenemos en este momento, por un lado, un recurso que es valiosísimo, que es en la Argentina, salud mental, que es no solo un campo de prácticas sociales, sino que es un movimiento social. Debo recordarles que Macri ganó las elecciones de medio término, y poco después el que entonces era el director de salud mental, planteó modificar absolutamente el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental. Al modificar el decreto, modificaba la ley, digamos, ¿no? Y esto, aún habiendo ganado recientemente las elecciones, no fue posible. O sea, finalmente significó el cambio de dirección de salud mental. Y el siguiente director de salud mental
hizo como una alianza con la Organización Panamericana de la Salud que apoyaba la ley de salud mental y estuvo, podríamos decir, sosteniendo una política que no era en contra de la ley de salud mental. Lo que pasa es que habiendo en ese momento, no sé si ustedes recordarán, en algún momento el Ministerio de Salud se transforma en Secretaría y se desfinancia profundamente. O sea que uno de los problemas más serios es que salud mental es básicamente mano de obra intensiva. Están inventando cosas, ha vuelto el electroshock, digamos, están inventando tecnología. Ahora hay algunas cirugías que están poniendo chip en el cerebro para las depresiones profundas, no reactivas a medicamentos. Ya se hizo esa experiencia, ya se ha practicado, etcétera, pero básicamente es mano de obra intensiva. O sea, lo que decían las personas del Bonaparte, cuando entra una crisis en guardia, se necesitan 3 personas durante 5 horas. No es una consulta de 10 minutos, le doy una pastillita y está. Entonces, desde el punto de vista de lo que hoy se espera de los servicios de salud en general, que como diría el invertir en salud del Banco Mundial, más vale invertir en infraestructura y tecnología que en salario. Dicho sea de paso, debo decirles que hoy tenía el primer paciente que me ha contado que después de una sesión constata todo con la inteligencia artificial. Que coincidimos ella y yo más de una vez. No lo puedo creer. Es joven. Claro. Me dice, eso no, fue así. No fue una interpretación psicoanalítica, No. fue que dice que había tenido como una especie de desmayo. Y entonces me dice, lo que pasa es que no había comido desde el día anterior, almorcé el día anterior, no cené, no desayuné, era el mediodía, corrí el ómnibus y tuve un vaído como un desmayo. Y le digo, pero eso es una hipoglucemia. Me dice, bueno, pero ¿qué? Le digo, no te llegó sangre, no te llegó nada hasta el tanque, te llegó nada hasta el carburador. Me dice, lo mismo que me dijo la inteligencia artificial. Bueno, pero por suerte, más, no sé si lo escucharon, ha dicho que una de las profesiones que no debe desaparecer es la medicina. Debe ser que él no quiere que lo atienda una computadora. Vuelvo a lo que les estaba diciendo. O sea, en medio de este proceso, digamos, de este proceso de generación de las políticas de salud mental y la Ley Nacional de Salud Mental, que fue una ley que curiosamente logró romper la histórica puja corporativa entre psiquiatras y psicólogos por la aparición de actores nuevos. Esa ley, como todas esas leyes que llamamos los 20.000, no son producto de que teníamos unos genios en el Parlamento, exclusivamente. Son producto de un momento en el cual hubo actores sociales que interactuaban permanentemente, para bien o para mal, interactuaban con la producción legislativa y lograban colocar en la escena y en el debate parlamentario una serie de leyes que fueron leyes hechas con lógica de derechos muy avanzadas, por cierto, como la ley de salud mental, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que les estaba diciendo. Si no pudieron hacer eso con la ley de salud mental en ese momento, fue porque la ley de salud mental, porque la ley de salud mental no es el resultado de un gabinete parlamentario, sino el producto de que salud mental en la Argentina tiene una larga tradición de movimiento social. Y sería muy interesante que pudiera suceder que en realidad salud se configurara como un movimiento social en la Argentina. Cuando en Europa, yo he sido presidenta de la Asociación Internacional de Políticas de Salud, y entonces he participado en mucho debate de los europeos en la década del 90 cuando reformaban su sistema de salud, desde una lógica de mercantilización y de lógica de mercado. Y en algunos textos que trabajé en esa época decía que tenían un actor ausente. Ese actor que no aparecía en el caso de la reforma del sistema de salud inglés, etc., eran los usuarios. ¿No? Porque la salud se presenta con mucha opacidad para la gente, ¿no? Por ejemplo,
cuando yo trabajaba dando clases con estudiantes de grado, por sus mismas características y salvo por situaciones familiares, son personas que utilizan poco los servicios de salud. Porque por suerte en general son sanos, ¿no? Y son jóvenes. Entonces, la privación de determinadas, ir perdiendo determinados accesos a servicios de salud, etcétera, puede no ser algo que organice socialmente la resistencia de la población. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores del sector? También. Y mi impresión era, en ese periodo de la reforma de los 90, que también la fragmentación del sector salud favorecía la dificultad de los trabajadores de configurarse como actores. Y por alguna razón, salud mental tenía una historia. El movimiento de trabajadores de salud mental fue muy fuerte en los 70, se llamaba así, el movimiento de trabajadores de salud mental. Y ya era interdisciplinario además, y fue ligado a movimientos sociales, etcétera, etcétera. Plataforma de documentos. Plataforma de documentos, la ruptura de la APA, lo que se configura, digamos, Goldenberg intenta hacer algo al modelo del plan Kennedy y le sale por abajo una generación de jóvenes que lo transforma en un programa comunitario novedoso. ¿Qué es lo que yo pienso del Bonaparte? ¿A qué apuntaba el Bonaparte? El Bonaparte apuntaba a algo que ahí sí no está en la reforma italiana, que es un hospital general con especialidad de salud mental, no un manicomio. Y eso no existe, es un diseño absolutamente nuevo. Cuando le tratan, cuando tratan de decir que el Bonaparte tenía, bueno, las sandeces que dicen, digamos, ¿no? Pero que el Bonaparte tenía no sé cuántos trabajadores en la guardia para unos pocos internados, es lo que dijeron, es porque el trabajo que hacen en la guardia no es lo diagnóstico y lo va para adentro, porque no es un hospital psiquiátrico manicomial, sería un hospital de salud mental que trata de dar respuesta articulando en red comunitariamente y trata en lo posible de trabajar con internaciones breves y no tiene internaciones crónicas. Entonces, si ustedes se fijan, en cualquier hospital general, la cantidad de personal en guardia, ¿no es cierto?, no es correlativa, no es para medir la cantidad de internados que tienen. Una internación de un parto, ¿cuánto dura? 48 horas, ¿no? Pero tienen que tener obstetricia en guardia, un hospital general. Quizás es uno de los pocos lugares donde se aplicó la ley de salud mental en cuanto el primero. Claro, A nivel nacional fue el primero. Yo estaba ahí. en cuanto a que a la participación de la población y a la salida de los trabajadores a la comunidad. Claro. Vos me podrás decir eso se tenía que hacer desde un centro. Sí, que en Buenos Aires en una época los centros de salud se llamaban centros periféricos, lo cual es un oxímoron. O sea, esos centros son una cosa una a la otra. Pero a mí me parecía interesantísimo el diseño, la expectativa de ver un sistema, porque nosotros hemos propuesto internar los pacientes de salud mental en los hospitales generales para evitar la cronificación, ¿no? Ahora, también es cierto que el paciente de salud mental no necesita lo mismo que un paciente politraumatizado o que un paciente que está con una infección severa o que un paciente oncológico, porque su vida, por mal que esté, no gira alrededor de una cama. ¿Sabes que ayer o antes de ayer leí que Julieta Calmens había hecho una publicación que decía que el 50% de las camas de guardia en la provincia de Buenos Aires estaban... Son por salud mental. Por salud mental. Yo lo primero que pensé, digamos, es en relación al aumento el 40, de los sí, problemas de salud mental que hay actualmente por las políticas en general, ¿no? Ansiedad, angustia, intento de suicidio, consumo, lo que sea. Habitualmente no lo hago, pero me puse a leer algunos de los comentarios. Mamita, el 90% iban en relación a eso por la ley de salud mental de mierda que tienen y lo que se les ocurrió y por eso, como no hay hospitales
de salud mental y qué sé yo, están todos en la guardia. Terrible, terrible. Y tal cual, o sea, está todo el mundo en contra, o por lo menos todo el mundo en las redes, porque Lo que pasa es no que es existe- el mundo, es el mundo de las redes. Existe un hospital general con un rubro especializado. Por ejemplo, la maternidad Cerdá es una maternidad. Ahora, tenés diabetólogo, tenés oftalmólogo, no está exclusivamente obstetras, no tiene obstetras Sí, exclusivamente. sí. Porque si entra una persona con una diabetes, tiene que tener un seguimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que no tenían, salvo ridículamente a veces un servicio médico, las instituciones manicomiales, y no tenían tampoco la red de distribución. Te pongo otro ejemplo, la mamá de Chano. Por Dios. Entonces, yo entiendo, me ha tocado el debate por el tema de consumos de sustancias ilegales. Yo entiendo el padecimiento de las madres, lo conozco además porque he tenido que trabajar con esa familia, y que les lleva a pensar que cualquier cosa sería mejor, inclusive que un juez meta preso a su hijo, con tal de que no lo terminen destruyendo. Yo personalmente soy de las personas que creo que todo el constructo de la droga ilegal es un constructo geopolítico destructivo, directamente. He vivido en México, los mexicanos convivieron antes de la colonia con alucinógenos, marihuana. Acá también. ¿Qué? Acá también. Sí, acá también. Acá hay un hongo que en Córdoba crecía en el zoológico, me acuerdo, porque de ahí lo iban a buscar, claro. El cebú. Sí, Yo hace poquito me enteré que la cucaracha pobre no podía caminar, es la no porque le faltaba la patita de atrás, sino porque no tenía marihuana para fumar. No, pero vos, bueno, pero lo que yo personalmente pienso que se armó una estructura alrededor de la prohibición, Generó todo lo contrario. no, que además sirve para destruir comunidades enteras, ¿no? Porque esto se mezcla, ¿qué? Como el opio en China, o sea, también. El opio en China el opio se lo vendía a Inglaterra, China no lo quería comprar, el emperador que se las traía dijo pena de muerte el que fume opio, digamos que... Sí, hay todos análisis. Sí, y unos China entonces análisis que- invadió 2 veces El opio fue la droga de la revolución industrial. Ahí, cuando vos te fijás en el nacimiento mismo de la modernidad, empieza la utilización de sustancias psicoactivas, ya no como ritual, ya no como festejo, etcétera, sino para soportar determinadas condiciones de vida o soportar condiciones de no vida. A tal extremo que los pueblos latinoamericanos, que estaban acostumbrados a convivir con alucinógenos, inclusive con alcohol, pero la droga de la conquista es el alcohol. De hecho, un hombre en un lugar del interior de México, que él y la mujer, lo único que hablaban español, todo otro náhuatl, nos ofreció una semilla alucinógena a mí, a mis alumnos. Yo le dije, ¿ustedes para qué las usan? Me dice, no, nosotros 2 o 3 veces en la vida y con un chamán, pero ustedes se divierten, qué sé yo. Le digo, ¿ustedes con qué se divierten? Con alcohol, me dice. Claro. No, para ellos es una cuestión que se utiliza así, es para momentos de decisión en la vida y con un chamán. No. Ahora, volviendo a eso, ¿no es cierto? Volviendo a esto, el tema de cómo en este momento, ¿no es cierto? Por eso traje lo de la madre de Chano. Si vos te fijas, hay un intento contra la ley de salud mental que ya no es la clásica de los psiquiatras que se oponían porque perdían su poder corporativo. Yo creo que eso ya ni sucede. Hay una generación de psiquiatras nuevos, con los cuales los nuevos, los jóvenes que se han formado interdisciplinariamente, residencias a las cuales están destruyendo, ¿no es Sí, cierto? además es una especialidad en crisis. Como la pediatría, la clínica cual, sí, médica sí. y la medicina general. ¿Sabes por qué? Porque no tienen valor agregado. No tienen aparatitos. Claro, no tiene aparato. Pero volviendo, yo creo que la agresión viene porque necesitan
meter el tema de la guerra contra las drogas. Y lo necesitan meter, y al extremo que el presidente, en una intervención que hace, cuando le dicen que liberar la determinada liberación de capitales, de entrada de acuerdo, sí. ¿te acordás? Sí, sí. ¿Qué es lo que dice? Que le dicen que eso es que lo que él está haciendo es el sueño Narcotraficantes. de los narcos, ¿no? ¿Y qué es lo que él dice? El narcotráfico no se combate está buenísimo porque tiene un lapsus. No se combate con la economía, que es otro delito. Dice. ¿No? Se combate con el ejército y las fuerzas de seguridad. Y mete el ejército. Y esos ocho vehículos con ruedas que acaban de comprarle a Estados Unidos, carísimos, que compró el ejército, tanto te sirve para una guerra como para una movilización, ¿eh? O sea, no son estrictamente hablando tanques de guerra. Sí. Bueno, volviendo, y creo que una parte de la embestida contra la ley de salud mental es justamente porque necesitan llevar el tema de los consumos de nuevo al nivel al lugar de lo penal y no, claro, y no de la salud. Me hiciste acordar así en un banco, en un congreso, yo parado gritando por los derechos de los usuarios de drogas, porque había aparecido esta cuestión de la reducción de daños, entonces siempre nos metían en cana por un porro o por cualquier cosa que Pero tuviera la reducción de daños justamente consiste en Después- no meterte en... Bueno, pero vino como de alguna manera como a romper esta cosa de la prohibición, que no fue el resultado, lo que se logró ni nada cuestión, pero me hizo acordar a eso y digo, y después a partir de eso fue la inclusión del tema del VIH, que yo lo tengo del año 89, con lo que decíamos hace un ratito de cómo la sociedad, ¿no? y el sujeto se metía en las cuestiones de las decisiones de la política pública. Y nos pasó cuando la última ley de VIH, tuberculosis y hepatitis, de yendo a ir a los diputados, a los senadores, a hablar con los secretarios y decirles que no, que nosotros, como nos pasó en un momento, bueno, hoy tenemos una nueva ley de VIH en la Argentina, que es mucho mejor que la de los 90 incluso, y aplicándole a los, cuando decían, bueno, vamos a aprobar la ley, bueno, pero gracias a las organizaciones, porque me hizo acordar a eso, lo que decía hace un rato, cómo el sujeto en algún momento se metió Entrar, esta claro, discusión. esas leyes tienen que ver Claro. con ese Más momento. salud mental, obviamente. ¿Qué? Vos sabés que cuando la ley de salud mental se aprobó en diputados, se aprobó soltarlas, pero en senadores se discutió en comisión. Y cuando se discutió en comisión, quedaron las actas, y yo las he leído todas las actas. Y es muy notable los actores que participan, porque están los que están a favor y los que están en contra. Y entre los que están en contra es la Asociación de Comunidades Terapéuticas, que por supuesto era el negocio. Y callaría la cabeza Claro. en ese momento. Sigue Sí. siéndolo. ¿Qué? Sigue Que siendo. sigue siéndolo de alguna manera, porque sí, todo el tema del consumo se maneja. de la Pero es comunidad. menos tétrico, antes te hacían limpiar con un cepillito toda esta habitación. Algunas siguen. Bueno, Claro, está el libro, sí, yo les recomiendo audito el consumo que se... problemático, trabajo con, o sea, audito comunidades y sigue más Sigue o menos pasando. con la misma, Mm. son muy pocas las modalidades de las comunidades que aceptan la ley de salud mental, que tienen hasta equipos de salud, sigue habiendo comunidades que por ahí los grupos lo manejan operadores, No, va no, no. una psicóloga una vez por semana, un psiquiatra una vez al mes, Es que era un y los negocio chicos a la redondo. deriva. Bueno, Sí, era sigue un negocio siendo. redondo. Vos alquilabas una quinta en un lugar donde ya nadie quiere alquilar quintas, Sí. ponías los chicos ahí, los que estaban hace más tiempo eran los hermanos mayores de los hermanos menores y los tenían que cuidar. Iba un psiquiatra de vez en cuando, iba un psicólogo de vez en cuando a hacer un taller de no sé qué cosa, y entonces la terapia consistía en cortar el césped, preparar la comida, limpiar los baños, limpiar toda la vida cotidiana la hacían ellos, o sea, no necesitas empleado, y salir a pedir plata, porque conseguían plata también para la comunidad. Bueno, en eso se están cuidando un poco más desde que la ley está, digamos, pero a mí lo que me sorprende es que aún hoy, después de muchos años, ¿no? La ley de 2010, y sigue habiendo profesionales que te siguen diciendo, no, tiene que ir un especialista, ¿no? Alguien que es un especialista en salud, en consumo. En consumo.
Esta cuestión sigue estable. Pero no entiendo, ¿qué profesionales? Son profesionales que tienen que estar especializados en consumo. Por ejemplo, la obra social para la que trabajo tiene un centro de salud mental, y si la persona va y dice que consume, pero que consume un consumo que no es para una Yo te voy a decir intervención, una cosa. lo mandan a comunicar. Cuando yo llegué a la Argentina, entré a trabajar en la Escuela de Salud Pública, la Dirección Nacional de Salud Mental, que estaba Vicente Gali, acordó con la Escuela de Salud Pública lo que sería el curso que precedió a la RISA, que era un curso que dictábamos en la Escuela de Salud Pública para residentes de salud mental de provincia, nación y Ciudad de Buenos Aires, sobre salud pública con orientación de salud mental, ¿no? Que lo dictábamos entre un profesional de la Dirección Nacional de Salud Mental y yo. Y en ese momento vos tenías servicios de salud mental, habían toda la deriva durante la dictadura, cerrados, así encerrados, tratando de que no lo... Entonces tenían, por ejemplo, nosotros no atendemos psicosis. Alcoholismo no atendía ninguno, porque la psicosis no es analizable, me dijo uno. Como la psicosis no es analizable, pero escúchame, esto es un hospital público. ¿Cómo no vas a atender psicosis? Bueno, pero ese es el día de hoy que tenés un montón de colegas que te dicen, no, pero eso tal cosa, no, pero eso lo tenés que mandar a un especialista de tal cosa. Y esta concepción que tienen con el consumo, ¿no? Yo entiendo que cada uno lo puede tomar desde donde le parezca. O sea, yo la modalidad que he tenido siempre, yo estuve muchos años en Bonaparte también trabajando, el consumo es para mí un síntoma. O sea, un síntoma cultural, social, o sea, independientemente, cuando vos lo abordás desde una mirada un poco más, bueno, es un sujeto que está padeciendo, o sea, no, que te corres de la droga, el consumo, el sujeto habla. Y habla de lo que le duele de verdad, o sea, de la angustia que tiene. Entonces, a mí me sorprende eso de que tenés que ser especialista. O sea, yo no hice un posgrado en No, consumo lo que sí problemático, creo, ¿no? te voy a decir que tenés que tener un dispositivo especial. Sí. Porque, por totalmente. ejemplo, yo, consumo problemático, Sí. en consultorio privado, No lo podés más, no lo podés. que No, de hecho tenés nos psiquiatra pasaba, por un lado, sí, que sí. si yo te digo, yo no lo hago, digas. o sea, Sin me- tener posibilidad de tener un desde que equipo, una vez un al joven menos. se vino a morir en mi consultorio, se pegó No, un sí. pasón de sustancias legales, todas legales, pero todas psicofármacos, más un poco de alcohol y me tocó el timbre. Yo tengo un consultorio en mi casa. Si no hubiera pasado eso, ese muchacho se muere. O sea, si yo hubiera sido un profesional, como la mayoría, que no tiene el consultorio en la casa, sino que lo tiene en otro Bueno, pero esa lugar. fue la gran diferencia entre el ex Cenareso y el Bonaparte. Yo empecé en el Cenareso. El Claro. Cenareso era una comunidad terapéutica. O sea, nosotros hacíamos una entrevista de admisión y vos veías que el paciente estaba intoxicado y no lo podías internar, porque no teníamos dispositivos para ni Claro. siquiera desintoxicarlo. Entonces ahí tenías que articular con SAME, mandarlo al PENA, era, ¿no? Un embrollo, porque el SAME no quería venir, entonces vos tenías que andar diciendo que era una alerta roja y qué sé yo, para que viniera. Y eso nos pasaba o cuando teníamos una crisis psicótica que teníamos que articular con Borda, o si no, una intoxicación que teníamos que articular con PENA. El Bonaparte lo que hace justamente es transformarse en un hospital. Por eso ahí abren la guardia, digamos, con enfermería, con médicos de guardia. O sea, la persona intoxicada vos ya la podías poner en esas salas que se armaron de guardia, como para después de la desintoxicación ir viendo qué es lo que se hacía con ese paciente. O sea, es una política totalmente distinta, Sí. digamos, de Son abordaje. cucos de la salud. Pasa lo mismo con trastornos de conducta alimentaria. Exacto. Es otro gran cuco que tiene y que nadie te los quiere agarrar y no se quieren formar equipos en los distintos hospitales. O sea, nadie te dice, no, yo no, trastornos de conducta alimentaria no hago, no estoy formada. para También eso. muchas veces porque tienen como unas crisis, a nosotros nos pasa en el Borda, también estuve en el Borda, estuve por todos lados, y en el Borda, en el servicio de trastornos Sí, alimentarios, sí, todo sí. el tiempo, porque viene mucho adolescente, con muchos Sí. acting, Sí. que también son pacientes que en un Pero bueno, consultorio para hay más eso, que atender. pero para eso tenés que articular la salud, no Totalmente. podemos
seguir No, totalmente. totalmente aislados, esto en este hospital, esto es en el otro hospital, no. Ahora entiendo por qué no me querían internar en el Cenarezo. Ok. Si Yo llegaban no, intoxicados era Yo difícil. soy pediatra, trabajo en la Villa 21-24. Trabajé mucho tiempo en la Villa 21-24 y muy interesante lo que están diciendo de la articulación, pero de sectores de salud. Ahora, faltaría algo de lo comunitario ahí también. Totalmente. No sé si, Totalmente. ojo, yo por ahí, yo veo como una idea brillante, la ley es brillante, pero me da la sensación de que faltó algo de la comunidad para sostener a las altas del Bonaparte, que sigan. No, bueno, porque tenés que tener una articulación. Digamos, entramos en el terreno de la utopía perdida de la atención primaria de la salud y que paso le das voz a lo comunitario No, qué difícil. en la atención, pero Pero en ese sentido la salud creo que está fallando también, por ejemplo, con tuberculosis y el ejemplo comunitario de la Casa Más Antonio, no sé si lo tienen conocido, que es un lugar donde entre pares se van a buscar a las ranchadas y vuelven y tiene un 90% de eficacia versus lo que hacemos. es una experiencia que se hizo en Cura Brochero en Córdoba en los 70. En los 70 no, en los 80, 80 y pico, después la vuelta a la democracia. Que es un trabajo comunitario alrededor de la detección de tuberculosis y tratamiento. Claro. Y es brillante, pero el sistema de salud no termina de... Digo, el sistema como los propios nosotros, cada trabajador y trabajadora de la salud, como para armar y luchar por armar algo más ahí, cambiar los horarios, o sea, hay un montón de cosas que están impuestas que... Imagínate, una de las becarias que dirigía yo estaba haciendo su tesis de maestría y sacó una foto en un hospital general de Buenos Aires que decía adictos, 2 puntos, consulta, el turno de 7 a 9. Claro. En la mañana. O estás durmiendo si es de la mañana o estás de gira si es de la noche. Pero además adictos, ¿ves? Claro, sí, adictos, sí, 2 sí, puntos. Pedir turno de 7 a 9. Yo creo que eso, lamentablemente, ¿no? Se aplica, no sé si a todo, pero a gran parte. Vos empezabas así contando de la persona esta con discapacidad. Viste que la ley nuestra es un poco como que se monta en la convención, la ley de discapacidad, todo, en términos pragmáticos, digamos, la gran parte de la población de salud mental está certificada por CUT, pero después tenés los dispositivos que te dicen estas patologías sí, estas no, cuando está con crisis sí, o sea... No, ¿viste el vídeo que se llama Dual? Claro. Nada de caño. ¿Eh? Nada de caños. A mí me tocó trabajar con un trial, imagínate. Tenía un angiolinfoma en el lóbulo temporal, consumo de sustancias y diagnóstico psiquiátrico. Y otra cosa interesante también pensar, hablando de la formación, ¿no? Yo no estoy formado en esto, no tampoco, tanto la salud como la educación, 2 campos también de alguna manera sensibles. Qué gran llamado de atención para las universidades en esto también, ¿no? Porque uno habla del ejercicio de la profesión y las universidades que rol cumplen en esto, en la formación. ¿Cómo están quedando, no? Las facultades. Sí, lo que pasa es que ahí les quiero hacer una aclaración. De cualquier manera, yo como persona que trabajo atendiendo clínicamente, hay cosas que uno no puede atender. Eso individualmente hay cosas, por ejemplo, yo trastornos de alimentación no puedo atender. Lo he hecho y me ha salido bien, pero preferiría no hacerlo, como dice el personaje. Y es una cuestión contratransferencial, nosotros lo llamamos contratransferencial, a mí me produce mucho fastidio. Bueno, pero ese abanico de apertura que hay, a veces en las universidades no aparece. No, esas cuestiones. No, lo que a mí me Dame llama, esa posibilidad. me llamó la Empezando a atención. ser virtuales. ¿Qué? Bueno. Ya hay un montón de universidades que están teniendo aprobada por la CONAU la carrera de psicología virtual. Totalmente Bueno, virtual. eso, ahí- O sea, ahí te vamos a recibís sin tener una persona delante. Y un docente. A mí me preocupa. Sí. Soy de la vieja escuela. pero- Eso. ¿Sabes por qué me preocupa? No, la currícula de las universidades privadas. No. ¿Sabes Bueno, por qué me me parece- preocupa? Porque yo atiendo virtualmente, Sí, bueno. pero no podés hacer toda la carrera Pero eso viene, no te voy a decir cómo viene. Yo tengo una sobrina, tengo un hermano que vive en Estados Unidos y tengo familia en Estados Unidos. Una de mis sobrinas
trabaja en clínica psicológica. Entonces ella tiene matrícula en tres estados de Estados Unidos. Y a ella la contrató una empresa prestadora de servicios de salud mental nacional, ¿no? Entonces vos entrás en internet y pedís turno en la empresa. Y te dan turno con un psicólogo virtual. Que la condición es de que el psicólogo tenga matrícula en tu estado. Algo que está ilegal en este momento, que yo entiendo gente que está en Europa, por ejemplo, pero ¿cuál es la protección jurídica que ellos tienen? Mi matrícula es de la Argentina. Es una cosa muy insólita esa. Y además atendés a una persona en Europa y necesitas hablar con un psiquiatra, hacer una interconsulta con un psiquiatra, ¿cómo haces con un psiquiatra europeo? Claro, pero vuelvo a la... ¿Qué? Los counselors que trabajan también... No, ni hablar. Ahora, mi sobrina, por ejemplo, ella nunca ha visto un paciente, porque no se espera de ella que se siente cara a cara con un paciente. ¿Qué? Enfrente de un paciente no se espera. Los pacientes tampoco le conocen. Y hay ¿Pero situaciones... es la pantalla que contesta Mena? ¿O es una pantalla así? Es pantalla, es virtual, digamos, ¿no? Sí. Es virtual. Yo atiendo virtual porque ya lo hacía desde antes, porque cuando atendía en el Ullo a la gente que venía por las leyes reparatorias, Sí, lo que estaban afuera. después algunos que volvían al exterior querían seguir el tratamiento. Yo creo igual que, no, o sea, yo la diferencia, por ahí soy retrógrada, por eso lo claro, ¿no? Soy de la vieja escuela. Una cosa es una persona que ha tenido mucha clínica, que ha estudiado, viendo, porque yo en la carrera vi pacientes, o sea, hacía prácticas. No, Me claro. metía en todas las que podía, me metía. No, además, ¿sabes qué pasa? Te podés dar cuenta de que hay situaciones que no las podés atender virtualmente. Exactamente, y yo creo que Con el eso es médico, lo que... digamos. Íbamos Y aparte es eso a lo los que hospitales, hacíamos sí, las prácticas, las hacíamos en los hospitales. Sí, En mi época era presentación de enfermos nada más. sí, bueno, yo también tuve esa época. Pero de lo que vos decís, Pero bueno, después eso, podía la ley ir a de la salud carretera, mental podía ir a un centro de salud. contemplaba la revisión de las currículas. Sí, las Claro. actualizaciones. Y de hecho Sí, sí, sí. hubo todo un trabajo con las facultades, ¿no? Hubo todo un trabajo con las facultades. El problema con las privadas es serio, porque esto que vos decís de la formación, Sí, a la Barceloya se la autorizaron, toda virtual. De grado, La formación de grado en psicología de grado virtual. Sí, es sorprendente. Yo creo que eso ahora, es yo uno de los... voy a cerrar porque vamos a ir terminando Sí. como a las 8 más o menos. A las 8, sí. Sí, sí. Les iba a decir, el tema para cerrarlo es, para comprender las políticas públicas de salud mental, solo se pueden comprender en el marco de las políticas generales de salud. Es así. Pero tienen su especificidad, por eso nosotros decimos que salud mental es un subcampo del campo de la salud, que tiene una cierta especificidad. Y que esta especificidad tiene que ver que en el núcleo de la salud mental todavía está la atención con lo asilar manicomial. Pero no solo con lo asilar manicomial en el sentido de que existe el establecimiento, sino con lo asilar manicomial en la medida en que eso está centrado, está colocado en la subjetividad, en la producción de subjetividad. Vos lo trajiste y yo le digo, en este momento las problemáticas de sufrimiento psíquico, que es la forma en que es una forma de manifestarse, lo cual no quiere decir que el cuerpo no esté implicado. Yo he sido fumadora del tabaco. La nicotina es una droga adictivísima, o sea, para algunas personas ni hablar, para dejar la nicotina la padecer. La familia te pide por favor que vuelvas a fumar, a diferencia de cuando son drogas ilegales. Todo el mundo dice, no te prende un pucho y te deja de molestar. Pero lo que iba a decir, pero esa dimensión de sufrimiento psíquico, que me parece que la ley de salud mental lo pone bien, está terriblemente agudizada en este momento. Y no se manifiesta solamente psíquicamente, ¿eh? O sea, durante la pandemia yo tuve intercambio con la gente de odontología que no sabían qué hacer con el bruxismo. Una epidemia de bruxismo durante la pandemia. Tema suicidio, viejo histórico, cómo se relaciona con este tipo de cosas, y además
algo que observo yo en la clínica es un tipo de problemática y un tipo de subjetividad que es nueva. Es nueva. No tiene la sensación de que cuando llegan jóvenes con unos sufrimientos impresionantes, pero por ejemplo, el otro día yo estaba pensando, esta persona tiene 20 y pico años, no atravesó la adolescencia todavía. No es que tiene una crisis adolescente, todavía no atravesó la adolescencia, toca ese periodo de pasaje. Y por otro lado, estaba revisando un libro que dice que nosotros tenemos jóvenes que no son adolescentes y no pueden acceder a la adolescencia porque en su infancia no hubo esas figuras necesarias para que en la adolescencia con la filiación se haga otra cosa y uno provoca una ruptura y un pasaje a la exogamia, porque en realidad están todavía tratando de reparar las figuras y de cuidar las figuras que debieron haberlos cuidado. No sé si soy más o menos claro. Dice, entonces nosotros los llamamos adolescentes, pero no son adolescentes, son jóvenes, y el tipo de sufrimiento de estos jóvenes y la intervención que se debe hacer con ellos no es exactamente la misma que con un adolescente. ¿No? Y los cuidados, y en este sentido, yo digo, el desamparo produce cuestiones subjetivas graves. Y voy a agregar algo y lo voy a cerrar con esto. Yo ando con un tema de que lo único natural que le quedó a la especie humana es la gregariedad. No hay forma humana de vida que no sea gregaria, ¿no? Hay muchas formas de organización familiar, no hay una familia natural, no me vengan con el verso de que la heterosexualidad es natural y el otro no, porque hasta en la especie animales sucede. Yo tenía un pavo que empollaba y era macho, o sea que no. Los tiempos, inclusive tiempos biológicos, como puede ser la menarca, se transforman socialmente, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al término pulsión. Pero si hay algo que caracteriza, que es genérico, universal, es la gregariedad. Es una especie gregaria. Y es ahí donde están apuntando a la ruptura. Es ahí. A romper la gregariedad, a romper lo que tenemos de gregario. Aquellas frases de Thatcher, no hay nada como la sociedad. No existe la social no existe, decía Thatcher, ¿no? Pero ya la dictadura también hace eso. También, ¿no? Pero esto viene sistemáticamente corroyendo. ¿Por qué tenemos esta baja de la natalidad? Que le echan la culpa a la feminista. Tenemos esta baja de la natalidad porque hemos transformado la familia en un núcleo mínimo, sin ningún soporte, sometido a una exigencia de crianza impensable. Entonces, y simultáneamente además incorporando a la mujer al mercado de trabajo, ya está, la completamos. Por eso los neoconservadores quieren que vuelva a la casa. Porque quieren que vuelva a hacerse cargo de todo un montón de cosas que se estaba haciendo cargo el Estado y que ellos no quieren gastar en eso porque se lo quieren fumar, digamos. Pero entre otras cosas, la baja de la natalidad, además de la perspectiva de futuro, lo económico, todo esto, tiene que ver con que tener hijos en un contexto social amplio, de gregariedad ampliada, como dicen, para criar un niño se necesita una aldea, ¿no? Me parece que es mucho más placentero y viable que tratar de criarlo una precaria pareja, porque además la misma relación de familia y de pareja está fragmentada. Esto lo dice muy bien Susana Torrado al final de su libro sobre la historia de la familia moderna en Argentina, que es justo en el 2000, digamos, ¿no? Se pregunta si esta retirada del soporte social del Estado permitirá la sobrevivencia de los grupos familiares, ya no solamente como reproducción de la fuerza de trabajo, sino para disfrutar del banquete de la vida, termina diciendo. Y que se manifiestan hoy pacíficamente, quizás no así mañana.
Pero esta ruptura y esta degradación de los... Es muy notable cuando uno trabaja digamos, en dispositivos, redes sociales, contra el cual yo no le tiro, no digo que deben desaparecer. Son dispositivos que tenemos que, son tecnologías que tenemos que aprender a manejar con soberanía, digamos, ¿no? No sé si saben lo que pasó con Grok, la red social, la inteligencia artificial de Musk. Se volvió fascista. Es un elogio de Hitler, un montón de cosas antisemitas que Grok se llama, es la inteligencia artificial de Elon Musk, ¿no? Y le han tenido que hacer una intervención judicial en Estados Unidos para prohibirle intervenciones porque está directamente elogió a Hitler y lo grave para ellos no es que elogie a Hitler, sino que se volvió antisemita, digamos. Entonces, es un problema. ¿qué? Entonces digo, estas tecnologías, pero de cualquier manera lo que uno ve circular en las redes es una cantidad de textos y textos y textos sobre textos como literatura barata, digamos, ¿no? Que los padres, los hijos que abandonan a los padres, ¿para qué van a tener hijos si te van a abandonar? Si dejaste herencia es porque sacaste mal las cuentas, ¿no? Los padres que abandonan a los hijos, las parejas que cada uno traiciona al otro, es impresionante. No es la violencia en la familia de Cooper, que también se agredió a la familia, sino que es muy impresionante y es muy impresionante ese dispositivo. Voy a volver a la cuestión de las drogas ilegales, de las sustancias ilegales, ese dispositivo de reformulación comunitaria que es que ahí donde se retira el Estado, el lugar lo ocupa el narco, que uno lo ve en México, y organiza y gestiona el narco. Y es una desmovilización comunitaria impresionante para muchas cosas. Bueno, en muchos otros barrios hay referentes que están planteando eso. Sí. Que con este tipo de políticas es lo que está pasando. No, pero eso es lo que pasó en México, es lo que pasó en Brasil. Los comedores entraron. Escúchame, cuando Michael Jackson vino a filmar a Brasil, le pidió permiso a los jefes narcos de la familia. Sí, claro. Sí. No al intendente. No. Porque vos vas a trabajar, vos estás trabajando, lo debes saber si trabajas con barrios populares, ¿no? Sí. Pero en algún punto el referente es así. Sí. Puede llegar pero a también conseguir un medicamento. Pero es el quitapenas por excelencia. A ver, yo también trabajo en un comedor comunitario y el 90% de la gente que concurre tiene problemas de consumo, digamos, o asiste a algún hospital psiquiátrico o tiene psiquiatra, digamos. Sí, claro, los anglosajones te dirían, por eso van al comedor comunitario, porque como tienen problemas de consumo son pobres. Te lo dicen, te lo invierten y te lo dicen así, son pobres porque consumen. A mí me llama la atención cuando estaba comparando esto que decía de atender virtualmente a la gente y lo que me pasa a mí en los hospitales hace ya muchos años, cuando apareció la tecnología y ya el médico, en una clase de acá lo hablamos, el médico ya no te toca. Y con el psicólogo no lo puede No, ver. pero no es que te... No, y por ahí como una cosa que se pierde ahí en el medio de sujeto que va como paciente o enfermo. El médico ya no te toca porque lo tienen agarrados de acá con que cada consulta tiene que durar 10 minutos. Entonces si el paciente se tiene que desvestir y se tiene que vestir de nuevo... Ya pasaron los Esta 10 vez, minutos. porque los economistas vinieron, los CEOs entraron en el sistema de salud y vamos a hacer la productividad y creen que salchichas. Entonces tenés que... También, ¿Qué? por eso no hay tantos partos, por eso se va achicando el tiempo de... La cesárea, liberame rápido la sala de parto, claro, se llama. Pero los médicos, si vos me preguntás, más bien son víctimas de una exigencia de rendimiento laboral que Sí, el problema es que eso también va generando una subjetividad en también. el trabajador. Yo se lo leía a San Cristina también, una especie de, no sé si el término que usa ella, pero yo venía hablando de un deterioro de la cultura institucional en nuestros hospitales y centros de salud, producto de la aplicación de la política del neoliberalismo, ¿no? O sea, si vos te pagan poco,
de alguna manera se legitima esto de que el hospital es un lugar de paso, voy hasta las 11 atiendo y después me voy al sanatorio o al consultorio, porque con el sueldo del Estado solamente no puedo Bueno, vivir. claro, porque también, imagínate, cuando el Neuquén, en una época, los médicos y el personal de salud era dedicación exclusiva a Claro. retención de títulos. Sí. Cuando yo conocí el Hospital Samic del Dorado, los médicos del Hospital Samic, todo el personal del Hospital Samic, era dedicación exclusiva con retención de títulos. Ganaban lo suficiente para vivir bien, no para comprarse un campo, digamos, ¿no? Pero entonces el nivel de atención que vos tenías era importante, pero por otro lado, el nivel de calidad de vida de los médicos era importante, porque iban al hospital, se dedicaban al hospital y después volvían a su casa. Claro. Y salvo un día que tenían guardia, se acabó el trabajo. Claro. Y no lo laburaban 20 horas por día como están ahora, Claro. saltando de un lugar a otro. En cambio, ahora es corriendo de un lugar a otro, viste, le dejás la llave del auto puesta. Escúchenme, bueno, nos fuimos un poco de tema. Yo lo único que les quería cerrar diciéndole que lo óptimo sería integrar salud mental en el sistema de salud. Pero para eso se necesita un sistema de salud integrado. Y además se necesita un sistema de salud que no sea puesto al servicio de la acumulación de capital. No sé si ustedes vieron la secuencia policial del joven que mató al CEO del Seguro de Salud de Estados Unidos. ¿Pero saben cómo siguió? No. El joven le pega 3 balazos al CEO, tiene 29 años. ¿No? Es una persona de clase media, de médicos, de familia de médicos, etc. Desconozco su condición subjetiva y cómo se le ocurrió hacer eso, pero funciona como un analizador social, a eso me refiero. Le pega 3 tiros, cada uno de los tiros tiene una letra, cada una de las balas tiene una letra. Las 3 letras son las 3 letras con que se inician las 3 palabras con que la aseguradora de salud, que es una de las más importantes de Estados Unidos, le niega la prestación a un usuario. Le dice, nosotros no le vamos a cubrir esto. Esa aseguradora niega el 30% de las solicitudes de prestación. Quiere decir la tercera parte. Hasta ahí, un crimen. En menos de una semana, en una cuenta abierta hasta el fin, la gente había puesto $1 millón y pico para la defensa del asesino. Claro. Se convirtió en un hecho. Ahí empieza el analizador social. Quiere decir que se mostró a todas luces que la gente tenía una desconformidad muy grande con esta cuestión de las aseguradoras de preservar el capital a costa de negar las prestaciones. Perfecto. La aseguradora entonces decidió disminuir la cantidad de denegaciones y avisar que iba a disminuir la cantidad de denegaciones. Ese día se cayó el valor de las acciones de la aseguradora en la bolsa, ¿no? Porque los inversores pensaron que iba a disminuir la ganancia. Perfecto. Siguiente paso, aparece BlackRock. ¿Saben quién es BlackRock? Es un fondo de inversión de eso, así, buitre total. El cuco. El coco, sí. BlackRock, sí. BlackRock, en representación de los inversores, inicia un juicio contra la aseguradora por haberle hecho perder dinero. Y para que las otras aseguradoras vayan sabiendo que no pueden hacerles perder dinero a sus aseguradoras. Es que entre la salud y el mercado no hay compatibilidad. Ese es el tema. No hay compatibilidad. Para el mercado profesional liberal que ejerce su profesión está bien. Puedo decir, para una persona que tiene un sanatorio puede estar bien, el Estado puede contratar un sanatorio privado. Eso, hasta ahí estamos bien. Cuando empieza la financiarización, la ganancia financiera es voraz y además es vampírica. Es así, es vampírica. En este momento está pasando en este país. Es vampírica la ganancia financiera. Entonces, puede suceder que les parezca un horror
de que no dejar morir por falta de cobertura médica a personas que pagaron un seguro médico, les parece un horror porque disminuye el valor de las acciones. Y en eso estamos. Entonces esta es la batalla que tenemos en este momento, básicamente también con lo que se está tratando de hacer con el sistema de salud en Argentina. Y salud mental forma parte de eso. De hecho, en este momento, muchas personas que debieran ser atendidas como salud mental en Estados Unidos están presas. Estamos volviendo a la cuestión carcelaria, a la institución total carcelaria. Bueno. Antes de que se vayan, pasamos 2 avisos parroquiales. Una compañera que está por allá ayer participó conmigo y otro montón de gente de una reunión para preparar la marcha de la salud del 17. Están todos invitados. Es más, vamos a tomar lista ahí, al que no venga no le probamos el curso. No, mentira. Pero están todos invitados a participar. Después mandaremos cuando estén los flyers por el grupo. Esa es una. Y la otra es que como cierre este curso, los vamos a invitar a participar del Precongreso de Aganos, que es 18 y 19 de julio, ahora este fin de semana que viene. Así que también ahí están invitados a concurrir. Les vamos a mandar también el programa que ya está para que puedan. Ya les mandé. Acá, al que no le falta prestación de salud, le sobreprestan salud. Entonces me han hecho una ecografía de dedo. Creo que sí. Yo dije, es una espina. No sé qué